Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Q Copyright Illusiu Superíndice 3N tenerlos una vez mu S por AQ. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que les tocaru, el Corazu Superíndice 3N, los reencuentros turcos mu S impactantes que nos esperan en 2025. Su anoudo bien 2025. Ya su copyright que aún falta tiempo, pero la televisión Superíndice 3N turca no para de sorprendernos y ya hay rumores, filtraciones y hasta pequeños más menos os avances que nos hacen intuir que el aún más menos o que viene estaru repleto de historias emocionantes y por supuesto, de reencuentros que nos harú en soltar alguna que otra grima. Rense para un viaje lleno de emociones, secretos desvelados y momentos que nos recordarán la importancia del amor, la familia y la amistad. Vamos a hablar de posibles reencuentros entre padres e hijos separados por circunstancias trágicas, amores imposibles que resurgen de las cenizas del pasado y amistades rotas que buscan una segunda oportunidad. Todo esto aderezado con el drama y la pasión Superíndice 3N que caracterizan a las series turcas que tanto nos gustan. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Subo contenido sobre series turcas, cultura turca y viajes a Turquía de forma regular. Así que si les interesa este tipo de contenido, no duden en activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Además, me ayudará muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sin mu dilacio Superíndice 3N, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de los reencuentros turcos mu impactantes que nos esperan en 2025. Les prometo que este vídeo los dejará pensando y probablemente con el Corazu Superíndice 3N un poquito mu sensible. Empecemos con un rumor que lleva tiempo circulando por las redes sociales y que, si se confirma, será uno de los reencuentros mu esperados de la aún más menos o. Se trata de la posible vuelta de una de las parejas mu queridas de la televisión Superíndice 3N turca, una pareja que nos hizo suspirar con su amor imposible y que nos dejó Superíndice 3 con el Corazu Superíndice 3N roto cuando sus caminos se separaron. Estoy hablando de pausa dramática, Eda y Serkan. Su copyright que muchos de ustedes son fans incondicionales de Senu con diéresis al cap, Love is in the air, y que aún sueu más menos han con ver a Anderu párrafo el y Kerem Bursin juntos de nuevo en la pantalla. Pues bien, según algunas fuentes cercanas a la producción Superíndice 3N, hay conversaciones en marcha para realizar una secuela de la serie, una secuela que se centrará en la vida de Eda y Serkan despu copyright de varios aún más menos os separados. Imaginen la cantidad de drama y emociones que podrán surgir de un reencuentro asu. ¿Habrá cambiado mucho? ¿Seguirán enamorados? ¿Podrán superar los obstáculos que los separaron en el pasado? Son preguntas que me quitan el sueño más menos hoy que espero que se resuelvan pronto. Pero no todos son rumores. Hay otra serie que ya estuvo confirmada para el 2025 y que promete un reencuentro familiar de lo mu emotivo. Se trata de una nueva producción Superíndice 3N de iJapm, la misma productora de U con diéresis Ukur, y cara para Aik, lo cual ya nos da una idea de la calidad y el nivel de drama que podemos esperar. La serie, cuyo título aún no se ha revelado, cuenta la historia de una mujer que, tras pasar aún más menos os buscando a su hijo, al que creo ha muerto, lo encuentra convertido en un hombre hecho y derecho. Imaginen la emoción Superíndice 3N de esa madre al abrazar a su hijo despu copyright de tanto tiempo, las lugrimas de alegría, el shock de descubrir CU Superíndice 3 mo ha sido su vida. Sin duda, un reencuentro que nos hará soltar mu de una lugrima. Otro reencuentro que me tiene muy intrigado es el que podremos ver en la segunda temporada de Yark Family Secrets. Si recuerdan, la primera temporada terminó Superíndice 3 con un final de infarto, dejando muchas preguntas en el aire y sembrando la semilla de posibles conflictos y reencuentros en el futuro. En concreto me refiero al personaje de Ilgaz Kaya, interpretado por el talentoso Kaan Urgankoğlu. ¿Realmente murió Superíndice 3? ¿O sobrevivirú de alguna manera y regresarú para sorprender a Ceylin y a todos sus seres queridos? Si regresa, CU Superíndice 3 mo serú ese reencuentro con Ceylin, la mujer que ama. ¿Podrán superar el trauma de su supuesta muerte y reconstruir su relación Superíndice 3N? Personalmente creo que la vuelta de Ilgaz será un bombazo y que dará mucho juego a la trama de la serie. Y hablando de reencuentros amorosos, no podemos olvidarnos de Aik 101 Love 101, una serie que nos conquistó Superíndice 3 con su historia de amor adolescente y que nos dejó Superíndice 3 con ganas de mu
Si bien aún no hay confirmación superíndice 3N oficial de una tercera temporada, los fans de la serie no pierden la esperanza de ver a Eda y Osman juntos de nuevo. En la segunda temporada, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta y los dos tomaron caminos separados. ¿Se reencontrarán en el futuro? ¿Podrán superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? Será bonito ver CU superíndice 3 ha evolucionado su amor con el paso del tiempo y si aún existe esa chispa que los unió superíndice 3 en el instituto. Pero no todos los reencuentros son felices. También. Con diéresis copyright N hay reencuentros marcados por el dolor, el resentimiento y la sed de venganza. Y de eso saben mucho en con diéresis Ukur, una serie que nos ha regalado algunos de los reencuentros impactantes y violentos de la televisión superíndice 3N turca. Aunque la serie ya terminó superíndice 3, los personajes de con diéresis Ukur siguen muy presentes en la memoria de los fans y no será descabellado pensar en algún spin-off o serie derivada que nos permita reencontrarnos con algunos de ellos. Imaginen un spin-off centrado en la vida de Yamau párrafo o Valdespu copyright S de los acontecimientos de con diéresis Ukur, un spin-off en el que tenga que enfrentarse a nuevos enemigos y reencontrarse con viejos conocidos. Será una oportunidad para explorar nuevas facetas del personaje y para seguir disfrutando del universo de con diéresis Ukur. Otro reencuentro que podrá dar mucho que hablar es el que podremos ver en la nueva serie de Burak Uzu párrafo y Bit, Berber. La serie, que se estrenará a finales de 2024, cuenta la historia de un barbero que se ve envuelto en una serie de sucesos misteriosos y peligrosos. Aún no se conocen muchos detalles sobre la trama, pero se rumorea que el personaje de Burak Uzu párrafo y Bit se reencontrará con alguien de su pasado, alguien que cambiará su vida para siempre. ¿Será un familiar perdido? ¿Un antiguo amor? ¿Un enemigo que busca venganza? Tendremos que esperar para descubrirlo, pero estoy seguro de que este reencuentro será clave en el desarrollo de la historia. Y hablando de Burak Uzu párrafo y Bit, no puedo evitar mencionar la posibilidad de verlo trabajar junto a su esposa, Fariye Ebsen, en un futuro proyecto. Los fans de la pareja llevan aún más menos pidiendo que vuelvan a trabajar juntos y no será sorprendente que en 2025 nos dieran la sorpresa. Imaginen una serie protagonizada por Burak Uzu párrafo y Bit y Fariye Ebsen, una serie en la que interpreten a una pareja con problemas y que tengan que luchar por salvar su matrimonio. Será un proyecto muy interesante y que, sin duda, generaría mucha expectación. Además de estos reencuentros específicos, hay algunas tendencias generales que creo que veremos en las series turcas de 2025. En primer lugar, creo que veremos series que exploren temas sociales relevantes, como la violencia de GEU copyright Nero, la inmigración superíndice 3N o la desigualdad social. Estas series, además de entretenernos, nos invitan a reflexionar sobre los problemas que afectan a nuestra sociedad y a concienciarnos sobre la necesidad de construir un mundo mejor. En segundo lugar, creo que veremos series que apuesten por la diversidad y la inclusión superíndice 3N, series que reflejen la riqueza y la complejidad de la sociedad turca. Esto implica incluir personajes de diferentes orígenes, culturas y orientaciones sexuales, y darles voz a aquellos que tradicionalmente han sido marginados. En tercer lugar, creo que veremos series que experimenten con nuevos formatos y narrativas, series que se atrevan a romper con los esquemas tradicionales y a ofrecernos propuestas innovadoras y originales. Esto implica jugar con el tiempo, el espacio y la perspectiva, y utilizar recursos copyright técnicos y narrativos que nos sorprendan y nos mantengan enganchados a la historia. Y por supuesto, seguiremos viendo series que nos hagan suspirar con sus historias de amor, series que nos hagan reír con sus situaciones CU superíndice 3 micas y series que nos hagan llorar con sus momentos dramáticos. Porque al final, lo que todos buscamos en una serie es que nos haga sentir, que nos emocione y que nos transporte a un mundo diferente. En definitiva, el 2025 promete ser un aún más menos lleno de emociones y sorpresas en el mundo de las series turcas. Estoy seguro de que veremos reencuentros que nos tocarán el corazón, historias que nos harán reflexionar y personajes que nos acompañarán durante mucho tiempo. Así que prepárense para disfrutar de un aún más menos lleno de drama, pasión superíndice 3N y por supuesto, mucho amor. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por los posibles reencuentros turcos impactantes que nos esperan en 2025. Como han visto, hay muchas posibilidades y muchas historias que nos esperan, así que rense para un aún más menos lleno de emociones.
Recapitulando brevemente, hemos hablado de la posible vuelta de Eda y Serkan, del emotivo reencuentro familiar que nos espera en la nueva serie de Ayapm, del posible regreso de Ilgaz Kaya a Yark, del reencuentro amoroso que podríamos ver en Aik 101 y de la posibilidad de ver a Burak Uzuparra Foibit y Fariye Ebsen juntos en un nuevo proyecto. También Copyright N hemos hablado de las tendencias generales que creo que veremos en las series turcas de 2025, como la exploración superíndice 3N de temas sociales relevantes, la apuesta por la diversidad y la inclusión superíndice 3N y la experimentación superíndice 3N con nuevos formatos y narrativas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por las series turcas con ustedes y espero que siga N acompañándome en mis próximos vídeos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estos reencuentros les gustaría ver ese? ¿Hay algún otro reencuentro que creen que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.